¿Cómo se originó? Pues se originó básicamente por un cambio a la ley agraria, una modernización del artículo 27, que fue en 1992, en el que el objetivo era darle certidumbre jurídica a los ejidatarios, pues porque el régimen ejidal ellos nomás tenían la tierra dotada, en dotación, entonces los terrenos no eran de ellos propiamente, ¿verdad? Tenían nomás les pertenecía el usufructo de la tierra, pero no tenían un documento a su nombre, no eran propietarios. Ajá. Entonces hubo un cambio al artículo 27, que si recuerdan lo generó, lo propició Carlos Salido de Gortari en su gestión. Y eso propició o el objetivo era que los ejidatarios pudieran tener un terreno propio, que su parcela ya pudieran tener un documento, en este caso un certificado agrario, que les diera la certidumbre, pues, que el terreno ya era de ellos, que no estaba dotado, pues, porque si recuerdan, los ejidos fueron dotados como consecuencia o como resultado de la Revolución Mexicana. Se hizo una dotación de ejidos y ese era el término jurídico, pues, o como tenían la tierra, pues, era dotación. Y ese fue el objetivo, y se originó, pues, en base también a la crisis del campo, pues, porque como la tierra no era de los ejidatarios, entonces una empresa particular o una empresa extranjera no podía hacer un contrato o un trato porque el ejidatario no eran dueños de la tierra, y para hacer este tipo de tratos pues necesitan, o hacer sociedades, necesitan hacer negocios con un terreno que es tuyo, porque en ese entonces los terrenos eran inembargables y no podían ser tocados por ninguna empresa, pues. Entonces, como necesidad de que entrara capital a los ejidos, se tuvo que cambiar el régimen de tierra, de dotación a ser propietarios. Entonces ya como propietarios ya pueden establecer negocios, hacer asociaciones con empresas, y de esa manera la empresa privada o el capital privado se inyecta a los ejidos, ¿verdad? Porque antes no podía una empresa asociarse con un ejido. Digo, se estaban haciendo, pero no como debieran, ahora sí que legalmente se pudiera hacer. Una vez que se cambia el régimen y que los ejidatarios son dueños de los terrenos, pues entonces sí, ya se establecen empresas. Y los ejidatarios se crean las famosas acciones T, en las que un empresario, por ejemplo japonés, o un empresario nacional se asocia con un ejido. Los ejidatarios no tenían dinero, pero tenían tierra, y entraban como accionistas con las acciones T en tierra. Y entonces, ¿esas son las acciones T? Esas son las acciones T. Okay. Entonces, o sea, el ejidatario entra con el terreno y la empresa con el capital. Y eso fue el porqué, ¿no? O sea, de lo más, digamos, más significativo, ¿verdad? ¿Y por qué dejó de existir este programa? Bueno, es que ese programa dejó de existir aquí en Baja California porque se terminaron los ejidos viables a medir. Se midieron de los 227, creo que 26 que hay, creo que aquí se midieron 208. Todos los que fueran viables. O sea, ¿viable qué es? Que no tuviera problemas. Porque si hay problemas jurídicos de tenencia de tierra, no podíamos entrar a medir. La Procuraduría Agraria no lo declaraba viable, pues. Porque como todos sabemos, si yo voy a medir un terreno, ese terreno no tiene que tener conflicto con el vecino, tiene que estar libre de conflictos. Y una vez que esté libre de conflictos, se puede entrar a medir al ejido. ¿Y por qué se acabó? Pues porque se acabaron los ejidos viables. O sea, prácticamente terminamos con todo. Ya no hay ejidos, pues, para medir. Quedaron unos cuantos, pero esos tenían conflicto. O simplemente porque los ejidatarios no aceptaron el programa. O sea, se tenía que, para que un ejido entrara al programa, tenía que primeramente haber una asamblea de anuencia.
al programa Procede, que era la primera asamblea. En esa primera asamblea se votaba para que los ejidatarios aceptaran el programa. Y una vez que aceptaban, previo a eso tenía que la Procuraduría enviar un escrito al comité. Había un comité del Procede, un comité estatal que estaba conformado por la Procuraduría Agraria, por el INEGI y por el RAN. Había otras dependencias que también participaban, como Conagua, como Semarnat. En ese entonces creo que no se existiera Semarnat, la Secretaría de Recursos Hidráulicos, no sé si todavía estaba. Bueno, eran dependencias que estaban involucradas directamente con la tenencia de la tierra. Entonces, para que un ejido fuera viable, tenía que hacer un estudio de la propiedad agraria y el RAN. Y si era viable, entonces ya se le notificaba. Y una vez que se le notificaba al ejido, entonces ellos ya convocaban la asamblea de anuencia al programa Procede. Y ahí ellos votaban, sí queremos entrar, y ya, se ponía en lista de espera. Y así fue como se fueron seleccionando todos los ejidos a medir. O sea que básicamente se empezaba en relación si el ejido pedía solicitar el programa. Si tenía que la asamblea que es el máximo autoridad en el ejido, tenía que aceptar el programa. Por todas las consecuencias legales que ello implicaba. ¿Cuánto duró el programa? ¿Cuánto duró? Pues mira, empezó aquí en Baja California, empezó en el 92 prácticamente, de que nosotros entramos, y terminó, hubo 2 cierres. En el 2000 hubo un cierre y otros que fue un previo, y el cierre definitivo fue en el 2004. Estamos hablando de 8 para el 2004, 12 años, 14 años duró aquí. Ajá. 32 al 2000, prácticamente 14 años. Ajá, son 8 y 4, pues son 14 años. Sí. 8 y 6. Así es. 12 años.